Por la voz del derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la facultad. Conduce Andrés Charria. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, depende de la hora en la que nos oigan todos nuestros oyentes. ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos presentando un programa en el cual hablaremos de la temática de las manifestaciones, de los invisibles, de los olvidados, la problemática de todas estas protestas que se han venido dando, no solo en Colombia, sino también en el mundo, y como tal, pues nos enfocaremos desde varios puntos de vista. El día de hoy, en este programa, nos encontramos Emilio Arquila, quien es abogado de la Universidad Javeriana, Martín Zamudio, que estudia Ciencia Política en la Universidad Nacional, y yo, quien les habla, Geraldine Alzate, abogada de la Universidad Libre. Bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Qué piensan del tema que trataremos hoy? ¿Qué piensan ustedes de cómo se ve la situación, al menos acá en Colombia, que viene ocurriendo, por ejemplo, desde lo reflejado con el paro ocurrido el año pasado? ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenmelo todo. Bueno, pues nada, yo creo que para empezar, decir que de alguna manera es un tema que yo he querido tratar desde hace bastante tiempo, también queriéndolo poner como de alguna manera en contexto de ciertas discusiones académicas que se han venido dando acerca de cuál es el futuro que nos espera, ¿no? Que finalmente, pues ahorita estamos viviendo esta cuarentena, pero creo que también es muy importante preguntarse qué es lo que va a pasar después de la cuarentena, o digamos qué problemáticas pueden empezar a exacerbarse cada vez más debido a esta cuarentena, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, digamos que hay dos visiones, digamos como posibles que yo veo, y obviamente pues son muy simples, es o todo cambia o todo trata de volver a una normalidad, pero de una manera muy difícil. Entonces, pues yo creo que en este momento se está viendo que, digamos que desde hace mucho tiempo, yo creo desde hace aproximadamente, bueno, no mucho, aproximadamente que unos 8 meses antes de que empezara la pandemia, se empezó a ver una gran convulsión social en muchos países del mundo, Colombia incluido en ello, con el paro que se llevó a cabo el 21 de noviembre, pues a partir del 21 de noviembre del año 2019 y todo lo que estaba aconteciendo en Chile, en Francia, en países, yo creo que alrededor de todo el mundo. Y la pregunta es, digamos, como, ¿qué va a pasar ahora también en toda esta coyuntura una vez todo esto acabe? ¿Cómo están, digamos, preparándose los gobiernos para afrontar todo esto que se viene? Entonces, pues yo creo que las respuestas que se dan, pues empiezan a dar también en los actos, ¿no? De la gente, de lo que está pasando y lo que se viene dando también, sobre todo en esos sectores más vulnerables de las poblaciones. Yo creo que es importante aquí nombrar lo que está pasando, digamos, en la ciudad de Bogotá, que es, digamos, nuestro núcleo urbano más cercano, y es algo, pues, muy grave, ¿no? Porque se ve, digamos, como todas estas problemáticas sociales de que no se puede salir porque es una cuestión de salud pública, pero son personas que viven de la informalidad. En Colombia el 30% de nuestra economía viene de sectores informales y en las grandes ciudades, grandes urbes, el 50% de la gente se financia a través de actividades informales. Entonces esta gente está hoy en día pues pasando mucha hambre, lo cual empieza a generar unas tensiones muy fuertes con la fuerza pública porque son personas que empiezan a salir a buscar sus maneras de sobrevivir y obviamente los gobiernos reaccionan, ¿no? Entonces, digamos, el gobierno aquí de la alcaldesa Claudia López, pues lo que ha decidido hacer es enviar las fuerzas policivas a reprimir, digamos, estas manifestaciones y han salido muy mal. Es decir, yo estaba leyendo por ahí y salían testimonios de gente que decía que la fuerza pública estaba, digamos, lanzándole cargas eléctricas a mujeres embarazadas, a personas mayores, a niños chiquitos también. Entonces, digamos que son problemáticas que no solamente incumben, digamos, como
digamos, como actores principales, como pasaba, digamos, de pronto en las marchas del 21 de noviembre a los jóvenes que bueno, digamos que tenemos un poquito más de resistencia, sino que están incumbiendo a sectores enteros de una población vulnerable que van desde los más pequeños hasta los más grandes y están siendo reprimidos y esto además está siendo, digamos que, un poco opacado por la misma situación del COVID, ¿no? Entonces, digamos que estamos enfrentándonos constantemente a todo este tipo de batallas campales y finalmente nos damos cuenta también que el COVID y la cuarentena termina siendo una cuestión de privilegio de clase, por así decirlo, ¿no? Entonces también cómo podemos darle un análisis desde el materialismo, por ejemplo, a todo esto que está pasando, ¿no? Entonces, pues yo, digamos, dentro de mi análisis, creo que las cosas no van a, digamos, volver tan fácil a esa normalidad que conocíamos y creo muy fuertemente, porque creo que se está viendo en redes todo este movimiento, que una vez acabe la cuarentena, pues se van a dar unas respuestas sociales bastante fuertes y creo que se va a volver justamente a eso que estábamos pasando anteriormente, que era toda esta revolución social que se estaba dando en todos estos países y creo que como los gobiernos lo saben, también invierten en eso. Digamos, nuestro gobierno nacional acaba de invertir cifra exacta 9.515 millones de pesos, 9.515 millones de pesos para las MAT. Entonces es una cuestión bastante dura, ¿no? Porque también es cómo estamos invirtiendo esos recursos hoy en día. Es decir, yo hice ahí la conversión y es aproximadamente 56.000 ayudas de 150.000 pesos, 170.000 pesos que se podrían estar dando en este momento a las familias y que en vez de eso, pues los alcaldes y el presidente de la nación prefieren, digamos, como dárselo a la fuerza policiva, represiva, en una cuestión, en un momento y en una coyuntura tan dura como la que estamos atravesando en este momento, ¿no? Entonces yo creo que puede ser mejor uso. Yo quería decir que, pues, aparte de que me parece sensato lo que dice Martín en la mayoría, lo único que no le veo tanto es el problema realmente a la financiación del ESMAD y pues comprendo sus puntos en cuanto a los casos concretos de problemas y de violaciones a la debida fuerza que se debería utilizar en estas dispersiones, pero veo que también es una manera en la que se afronta pues esta situación en donde la gente se agrupa y pues se necesita que no se agrupen pues por las condiciones de las enfermedades, pues de la enfermedad que hay en este momento. Pero algo que sí quería resaltar cercano a la idea pues que estaba plantando Martín, lo que a mí más me parece impresionante acerca de esto es que con todo y todo que hubo tantas protestas, por así decirlo, inconformidades con el gobierno y demás, en cualquier gobierno del mundo, no solo en Colombia, pero en la mayoría de los estados, no tuvieron problema los ciudadanos en ceder totalmente sus libertades, pues con tal de mantener su seguridad personal. Entonces, eso es lo que a mí eso es lo que a mí me choca un poco más, porque independientemente de la ideología o el pensamiento que uno tenga, es evidente que frente a una situación de alarma de susto, de miedo, frente a una situación así, no tenemos ningún problema con obedecer ciegamente lo que se nos dice y aún más, pues solo estar conectados a través de una red que la mayoría de las veces, pues es vigilada vigilada por los gobiernos, por estos mismos gobiernos que nos dan estas indicaciones. Entonces, no solo pensándolo desde Colombia, porque me parece que acá, afortunadamente, tenemos libertades. En otros países sí se ve mucho más. Entonces, no sé qué opinen ustedes acerca de eso, de ceder las libertades, pues, inmediatamente, de alguna manera. Ok, yo quiero hablar con relación a eso algo y retomando un poquito lo que dice Martín y ya luego para contestar lo tuyo. Considero que con relación a este tiempo de cuarentena y digamos no solo ese tiempo, sino pues desde el año pasado, como bien se sabe, digamos se venía protestando, siento o considero yo que ahora los partícipes, uno, pues no solo son jóvenes, sino que las verdaderas problemáticas de como las sociedades, no solo de Colombia, sino digamos de varios países, como bien ya sabemos, se han ido reforzando y haciendo un poco más notorias. ¿A qué me refiero con esto?
digamos, tú dices como yo no le veo problema a que estén reforzando, no, sino que a que, digamos, cada persona esté cediendo sus libertades personales. Claro, una persona en una posición absolutamente normal, o digamos, en como se entendería en una clase media, pues puede hacerlo porque digamos que está sobreviviendo y que su trabajo pues está absolutamente bien y se puede sostener. Digamos, si yo estoy en una posición amable con mi vida y amable pues con el resto de personas en la que puedo sobrevivir y en la que no tengo como que tener como inconvenientes con acatar lo que dice la ley, pues perfecto. El problema es cómo ceden esas libertades las otras personas. Y a eso quiero dirigirme como tal, a hacerle entender a este público que tú, siendo una persona como de una clase baja o de una clase un poco más vulnerable, pues obviamente vas a tener un poco más de problema diciendo como si cedo mi libertad y me quedo en mi casita y disfruto pues de la estadía de mi casa. No puedo porque desde el 25 de marzo, que creo que fue que se hizo la cuarentena, al menos acá en Colombia, muchos habitantes pues empezaron ya a salir como tal a las calles a pedir ayuda, no solo por necesidades básicas, sino también porque los problemas reales, como les dije, se están haciendo presentes. O sea, digamos, obviamente, por ejemplo, no sé si ustedes saben que una persona, por ejemplo, que es trabajadora informal, pues vive al día, y yo como trabajadora informal no puedo decir sí, voy a aceptar lo que dice la ley y no como. Digamos, es como refiriéndome a la pregunta que decía Martín un poco. Si yo no como y mi familia no come, entonces, ¿qué pasa? ¿Me muero o qué pasa con lo demás? Y ese es el problema mundial. Yo no puedo aceptar que, digamos, estén haciendo inversión, por ejemplo, ahorita por decirlo de alguna manera, en el SMAT o también en camionetas para los magistrados que se están quedando en sus casas, cuando uno, las personas están pidiendo comidas, cuando dos, al menos a nivel local, eh, la alcaldesa dijo que iba a dar ciertos subsidios y luego dijo como no, es que las vías, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía no me deja, y luego al otro día sale un comunicado de todas diciendo como, hey, señora alcaldesa, discúlpeme, pero a nosotros no nos eche como tal ese problema porque nosotros no tenemos que ver con esa intervención de los subsidios. Entonces este es el problema, digamos, y no solo eso, no sé si ustedes hace poco vieron que, digamos, bien ya se sabía que la cuarentena se avecinaba. Sin embargo, eh, por ejemplo, el tema de las personas extranjeras y estas personas que tenían como residencia en la calle, pues obviamente ya iban a estar expuestas y ya se sabía que el virus venía y que en algún momento iba a llegar. Entonces también una de las protestas invisibles que vimos fue de varias localidades en las cuales las personas, antes de que se asignaran supuestamente parques y polideportivos para que estas personas vulnerables pudieran pues acoplarse a ellos como una supuesta vivienda, pues llegaran allá. Entonces las personas decían como si esta gente viene, pues viene a empeorar el problema, al menos acá en el barrio. Entonces, digamos, ese es el problema. Digamos, en estos momentos los problemas reales de cada país están saliendo a luz y no solo son los jóvenes los que están peleando por lo mismo. Yo no estoy peleando solo por el rechazo a la gestión del presidente o, digamos, a la reforma pensional o laboral o, por ejemplo, a que hace cierto tiempo, por ejemplo, como en el paro, que fue como el detonante del paro, que murieran 8 niños tras decir que eran guerrilleros. No, yo estoy peleando por problemas reales porque, por ejemplo, en La Guajira yo no tengo agua, no tengo comida, los niños se me están muriendo más de desnutrición a pesar de que la tasa ya era una tasa sumamente elevada, y miles de problemas que son o que subyacen de las necesidades básicas. Entonces, ese es el problema de lo que tú decías, Emi. Yo no puedo como, si yo soy clase baja, yo no puedo decir, sí, acepto ceder mis libertades y me quedo en mi casa mientras me estoy muriendo de hambre en mi casa y pues mientras estoy viéndome vulnerada. No, pero mi punto iba más hacia de que toda la población en general en el mundo, es lo que yo decía, llegó a ceder sus libertades en cuanto a que obedeció la cuarentena, pues sin mayor aviso, o sea, sin ninguna aviso, o sea, ninguna reflexión mayor, o sea, no se le pide información al gobierno, no hay realmente unos espacios en donde pues han empezado a ver, y afortunadamente acá en este país, como digo, tanto la alcaldesa como el presidente por lo menos se toman el trabajo de intentar hacer alocuciones por lo menos para informar un poco, pero vemos que hay otros países, por ejemplo, no sé si conocen Hungría, que se ha vuelto un poco famoso,
en donde se supone que el presidente pues clausuró el Senado y está haciendo cierto tipo de políticas que no tienen nada que ver con el coronavirus, o en el Líbano, como veíamos en nuestro grupo, en donde las personas, al igual que acá, están pues combatiendo, es más el hambre que la propia enfermedad. Pero entonces yo sí les quería hacer una pregunta a ustedes, y es, ¿ustedes no creen que hasta cierto extento, hasta cierto nivel, pues sí se necesita la fuerza para poder mantener un status quo como el que hay en este momento? Pues yo creo que eso son visiones, es decir, tú puedes pensar que la fuerza te puede dar orden, pero tú también puedes pensar, si les doy a esta gente de comer y les doy garantías institucionales para que no tengan hambre y no sufran, pues seguramente también puedes mantener el orden. Creo que eso es algo que diferencia de alguna manera como a la izquierda y a la derecha, ¿no? Que entonces, claro, si tú le empiezas a dar de comer a la gente, pues te van a gritar populista. Si tú le mandas las fuerzas policivas a la gente, pues te van a gritar fascista o lo que sea. Y creo que, digamos, nuestra alcaldesa se está debatiendo allí constantemente, y creo que eso es lo que define de alguna manera a ese centro que tenemos nosotros en Colombia, que de alguna manera es: yo ayudo hasta donde puedo, y cuando ya no puedo ayudar más, pues empiezo a mandar a la fuerza pública a que haga lo suyo. Lo que pasa es que hay que entender, yo creo que la fuerza pública, si bien tiene un deber de hacer como esa garantía del statu quo y toda esta cuestión, yo siento que no lo hace bien, ¿entiendes? O sea, yo siento que ellos llegan, atropellan, violan derechos humanos, asesinan jóvenes, asesinan niños también. En este momento, el 27 de abril, si no estoy mal, fue herido con una bala, o sea, le dispararon con arma de fuego un chico que se llama Dani Darío Carvajal. Esto yo creo que se suma a una muerte más, bueno, no sé si esté muerto, creo que no, esperemos que no sé cómo esté en este momento su estado de salud, pero sí a una agresión más por parte del Estado a esas personas que protestan. Y yo creo que aquí también es muy importante, ya lo hemos dicho en otros programas, garantizar ese ejercicio de la protesta sin necesidad de que sea visto como un ejercicio violento per se, porque la protesta es una acción disruptiva de la normalidad, pero no significa que por hacer una protesta estemos, digamos, yendo en contra de la democracia. Y yo siento que la policía sí lo ve así. Entonces ellos llegan a romper, llegan a agredir, y eso genera obviamente unas respuestas por parte del pueblo que está ahí en las calles, que genera más y más violencia, ¿no? Entonces creo que es eso, es garantizar eso. Yo creo que igual se ha garantizado de alguna manera, es decir, se ha tratado a través de los medios institucionales dar como ese cobijo a las personas que más lo necesitan. Obviamente un país como Colombia, que es un país, digamos, con pocos recursos para este tipo de emergencias y toda la cuestión, pues ha sido difícil. Igual hemos tenido todavía como Familias en Acción, Bogotá Solidaria, Ayudarnos Hace Bien, varios programas gubernamentales que han ayudado a esas personas, pero no es suficiente. Y es justamente porque esta situación, yo siento, volvemos a lo mismo, exacerba todas estas problemáticas. Es decir, digamos en este momento, ¿cuánta gente ha perdido el empleo? Muchísima gente ha perdido el empleo, pero muchísima gente de esa que ha perdido el empleo, como yo, por ejemplo, pues teníamos empleos informales que no tenían ningún tipo de contrato, y entonces terminamos en limbos donde acabamos de perder un empleo, pero no podemos tampoco pedir un subsidio de desempleo porque no tenemos, digamos, como esas, no, sí, como que no pagábamos cesantías, no pagábamos ningún tipo de impuesto. Esto entonces hace que tampoco tengamos garantías de salud, garantías de pensión, garantías de muchas cosas. Entonces también estamos viendo que esto es un problema estructural de Colombia, y ese problema estructural obviamente se está, digamos, directamente vinculado con la corrupción que hay en el país, y con los sistemas en los cuales como que hemos asumido cómo desenvolvernos a lo largo de nuestra historia. Entonces, pues digamos que Pero respondiendo también, a tu pregunta, creo que sí se puede solucionar de maneras diferentes, pero creo que no es el interés de nuestros gobiernos, para nada, porque saben que eso sería un esfuerzo institucional demasiado fuerte, y no tenemos, digamos, y tampoco queremos tener las herramientas para solucionarlo. Si quisiéramos, digamos, empezar a solucionar incrementando nuestra capacidad líquida de solucionar este tipo de problemas, deberíamos atacar un núcleo de fuga de capital como lo es la corrupción. Se nos dio la oportunidad de quitar toda esta corrupción y se dijo que no, porque empezaron a politizar la consulta anticorrupción y no, porque sí, una cantidad de cosas. no, pero Yo sí esa creo que consulta la no consulta era, o sea, anticorrupción
era necesaria y la botaron a la caneca porque pues yo creo que porque habían intereses de por medio, con todo el respeto Bueno, que merecen las personas yo que hago una fueran en pausa contra. y no me llamen tibia con relación a la consulta anticorrupción y digamos, yo sé que sí se tiene que hacer, pero pues digamos, esa no era la vía y yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con una reforma constitucional, menos en este gobierno como con tan nivel, o sea, con este nivel tan bajo de favorabilidad, nunca habría una reforma a la constitución y básicamente eso era una como de las propuestas de, o sea, o al menos uno de los puntos de la consulta. Sin embargo, para contestar, o sea, digamos, a lo que acabas de decir, sí, yo estoy de acuerdo con que el problema mayor de ese país se debe atacar con el punto focal más grande que es la corrupción y siento que ese es el problema, que digamos, ahorita por ejemplo con todo el tema de la corrupción han, han salido o han surgido como tal problemáticas mayores en que las personas se dan cuenta de que, por ejemplo, no sé, los mercados están siendo robados o el dinero que se dispone para la entrega de mercados es insuficiente o, por ejemplo, que los char digan como, ay, sí, de la nada vamos a donar y luego ocurran cosas que mágicamente bien ya se conocen en Colombia, pero de las cuales, pues, digamos, ahorita no me quiero enfocar. Y con relación a lo que decía Emilio, quiero decir como tal que esa respuesta violenta en cuanto al gobierno la ve, pues uno, como ya mencioné, tiene niveles muy bajos de favorabilidad, precisamente porque el gobierno ya tiene fisuras en su gabinete por el tema de la Pero yo no poca estaba hablando gobernabilidad. de violencia, estaba hablando desde la fuerza, si la fuerza debe ser necesaria en una situación como esta, en cuanto a que definitivamente hay un estado de emergencia en donde se establece nacionalmente que la agrupación de personas en este momento, por las condiciones específicas, pues no se debería dar. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues no serían las condiciones naturales para ejercer una protesta como lo serían pues otros momentos, como en noviembre del año pasado. Eso era más el punto. Ok, Sí, igual. igual, Sin pero creo que embargo, el hecho de que tú utilices SMAT para mí significa violencia y a eso me refería, porque digamos el uso de la fuerza es uso del SMAT y el SMAT de por sí pues incluye violencia o si no porque ahorita hicieron inversión en uniformes para el SMAT o en sí como tal no solo uniformes sino dotación de manera genérica para el SMAT. ¿Por qué? Pues porque necesitan violencia y represión ¿qué claro, es? no, Pues eso, llegar, golpear, bla, o sea, lo que ellos siempre hacen. Entonces ese es el problema, digamos que también, yo lo que haría sería no solamente, no solamente entrar a decir cómo voy a reforzar y voy a reprimir mediante SMAT, sino pues hombre, intenta solucionar los problemas de la base, como lo decía Martín. Si hay hambre, pues entreguen los mercados como son, entreguen los subsidios como son, al menos ahorita, digamos, yo no estoy tan de acuerdo con que sea continua la entrega de subsidios, pero en este momento es necesaria. O sea, digamos, un Estado que todo lo da, obviamente tiende a decaerse y puede sonar una posición de pronto un poco, no sé, muy fascista, pero realmente yo no considero que un Estado que todo lo debe tienda a funcionar, pero en este momento es absolutamente necesario. O sea, el hecho de que una persona se esté muriendo del hambre es un problema mayor, porque entonces si los hospitales ahorita no dan abastos y a las personas de los hospitales no se les está implementando como es necesario para que se ataque el virus, y no solamente es un problema de hoy, sino es un problema de mucho tiempo atrás, ya sea con las enfermedades que sean o con esta pandemia, pues nada, o sea, es un problema real y el hecho de que tú llegues a atacar con SMAT no va a solucionarlo ni tampoco va a ser una medida suficiente. yo creo ahí también que hay una cuestión de clase totalmente transversal, es decir, cuando tú te pones a ver hacia quién están lanzando el SMAT, pues es hacia la gente más pobre que no tiene con qué comer, porque la gente de Chico y Ah, Rosales no, pues, no tiene para qué es que salir a marchar de nada. yo no tengo Entonces también es una ninguna cuestión duda. cuando tú decías, digamos, esto del status quo, claro, pues están defendiendo el status quo de que los pobres se tienen que quedar en sus lugares de pobreza y tienen que quedarse callados, mejor, porque es que si hablan y si empiezan a molestar en este momento tan difícil, pues lo mejor es mandarlos a callar con los medios que sean necesarios. Y eso es lo que yo siento que está haciendo la alcaldesa, es decir, cuando la alcaldesa, digamos, realmente llega y dice, vamos a encontrar soluciones integrales para esta gente que está sufriendo de hambre. Es decir, yo entiendo y no demerito, digamos, el valor como esas acciones que ella ha hecho para tratar de ayudar a toda esta población. Pero sí siento que no se están tratando de encontrar soluciones integrales y eso se ve reflejado en la población.
Si la población, digamos, tiene lo que necesita para vivir, pues ella no está saliendo a las calles a chupar gas lacrimógeno porque sí, porque le hace falta. Yo creo que es una cuestión de que hay que solucionarlo. Y un pequeño análisis ahí corto frente a lo que decía nuestra compañera es que, pues claro, yo entiendo que los estados que todo lo dan, pues tienden a la decadencia, pero creo que también es una cuestión de qué tipo de sociedad lo acoge. Y hay que entender que no podemos partir del hecho de pensar que todos vamos a vivir bajo como de gorra, bajo el alita protectora de ese estado. Yo creo que el trabajo también, cuando es visto como una virtud y como algo que nutre nuestra vida, pues ese tipo de cosas no pasan. Aún así, yo sí creo que el Estado debería garantizar muchísimas más cosas de las que garantiza y debería, digamos, darle asilo y refugio a las personas que no lo tienen. Por cual sea la Pero, razón, creo que uno no debe preguntar eso ni siquiera. Creo que eso sale Sí. un poco. Es decir, si tú estás dentro de un Estado, así como lo hablábamos con Emi, y firmaste una cláusula invisible en algún momento de toda esta teoría contractualista, pues a la larga pues también es mm, eso, ¿no? Que el Estado vele por los que menos tienen, por la razón que sea, así sea porque son unos zánganos que no quieren hacer nada, ese no es tu problema, porque si tú vives feliz contigo y haciendo el trabajo y creciendo personalmente, pues yo creo que de resto mirar al otro sobra un poco, ¿no? bueno, pero yo quería hablarles un poco también de la coyuntura internacional, pero local de alguna manera, en cuanto a que podemos ver también que aun cuando Colombia tiene algunos problemas, muchos que resolver, como los que ustedes señalan, vemos que países como Venezuela, Ecuador y Brasil pues se encuentran en situaciones muy preocupantes. No sé ustedes qué piensen acerca de países como estos, vecinos nuestros. Bueno, yo siento que la problemática a nivel internacional y pues a nivel Latinoamérica también es bien difícil, ¿no? En Latinoamérica, porque como ya se decía o ya se había hablado, son problemáticas que vienen como de tiempo atrás y que son problemáticas ya muy arraigadas. En cuanto a Brasil en específico, siento que es, bueno, su gobernante a mí me parece terrorífico, o sea, no, me parece increíble ese ser humano y además siento que es una persona que no le hace frente a los problemas mucho peor que este presidente, o sea, le agradezco a Dios, o sea, y es una crítica muy enfocada a su forma de gobierno. Siento que de verdad es terrible y siento que los problemas que hay en Venezuela pues en parte involucran a una gran parte de Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, el tema ahorita con la Amazonía. El tema de la Amazonía es bien duro y es algo que él no ha sabido afrontar y que es un tema que se ha tratado de manera muy responsable y que digamos ahorita por el virus como que no le están dando el suficiente enfoque, ¿no? Y pues ya como tal las otras problemáticas en Brasil, por ejemplo, con las personas pobres de las favelas son lo mismo, en Ecuador con la evaluación del dólar, porque ellos también, como bien saben, utilizan el dólar como peso en específico y es durísimo porque las personas con esta coyuntura del virus pues no están pudiendo sostenerse y también el gobierno como que no está haciendo nada, ¿sí? O sea, las personas están muriendo en la calle y a través como de conferencias lo único que dicen es como, bueno, sugiero que aprendan a sepultar a las personas porque pues ya no podemos hacer nada, ¿sí? Entonces me parece un poco irresponsable, como decía ahorita Martín, que las personas no puedan de verdad estar al menos tranquilas en su casa porque pues unos están muriendo de hambre, dos están desempleadas y tres su familia, o sea, está como desbordándose de la incertidumbre. Es increíble que de verdad un gobierno no pueda prever que esto va a pasar con un virus que ya venía, o sea, que ya venía como de tiempo atrás y con problemáticas que ya eran de atrás porque ya las personas las estaban diciendo, ¿sí? Entonces siento que los gobiernos han sido bastante irresponsables tanto a nivel Latinoamérica como pues a nivel mundial porque de verdad, por ejemplo, el tema de las protestas en Estados Unidos por las personas, por ejemplo, que son trabajadores informales es increíble. Yo no sé si ustedes lo saben, pero por ejemplo en ciudades en específico como Nueva York, los latinos son muchísimos y no solo los latinos, las personas de estados como alrededor
de Nueva York también dependían mucho de ese lugar de trabajo y pues el trabajo ya no está, desapareció porque allá digamos que la calidad laboral no es la misma que en Colombia y si tú te quedas sin trabajo allá no sabes qué hacer, no sabes cómo vivir, no sabes cómo comer. Entonces ese es el problema. Siento que este tema de las personas invisibles, o sea, como de este tema de las personas más vulnerables, ningún gobierno lo ha sabido manejar desde siempre. O sea, digamos que las protestas y las manifestaciones no es algo que sea reciente. Y cuando me refiero como a reciente, de verdad, esto lleva mucho tiempo. O sea, por ejemplo, desde la primavera árabe en la que se pedían un montón de cosas. O sea, ustedes ya conocen todo este tema. Y es a nivel mundial la población que está preocupada, pero digamos es como los gobiernos sepan tratarlos y siento que en estos países en los que acabo de mencionar en específico ha sido como un total descaro el hecho del tratamiento no solo del virus, sino de los problemas que subyacen del mismo, como pues la informalidad del trabajo, el desempleo, pues el hambre, la falta de agua, la falta de necesidades como naturales que no se pueden suplir y que los gobiernos pues deberían de tratar. Claro, y yo Sí, siento, pues como les decía, ¿no? Esto, yo lo que siento es que exacerba muchísimas problemáticas y realidades que vivimos en el mundo y en cada uno de los países que lo componen. Y de alguna manera, pues yo siento que el hambre en América Latina es una realidad. El hambre en América Latina es algo que es palpitante y vivo y está en la esquina, o sea, literal, y esas son cosas que vivimos, ¿no? Y yo siento que eso también pero responde a unas Martín, políticas internacionales que se han manejado en América Latina, como lo es el neoliberalismo, como son muchísimas cosas. Y yo siento que cuando vemos, digamos, países ya de primer mundo, por así ponerlos, como lo son los países europeos, donde cada uno tiene muchísimo, pues, digamos, como más capacidad no sé, llevarse esos subsidios solidarios y toda la cuestión, pues también es un saqueo colonial, ¿no? Y el saqueo colonial pues da sus frutos y qué pena, digamos, yo saco aquí como esa onda de colonialista, pero es que es real, es decir, estos países se mantienen, cuando ustedes ven el tamaño de Francia o de Bélgica y el PBI, el PIB de un país como esos, pues es supremamente enorme. Pero ¿quién tiene los recursos? Pues nosotros, entonces también son lógicas que hay que verlas, es decir, nosotros no somos pobres por no tener, somos pobres por malas administraciones, ¿sí? Y aún así, pues los sí, que pero sufrimos de hambre, pues somos nosotros aquí. yo lo que quería resaltar un poco también era que, la verdad, yo quería resaltar era un poco el buen trabajo que se ha dado acá en Colombia, a pesar de muchas de las cosas que ustedes resaltan. Y no solo hablo a nivel nacional ni local, sino pues en general, porque yo lo que veo es que en América Latina les está yendo, como dice Ellen, mucho peor que lo que está pasando acá. Y me parece que eso sí es rescatable, porque gobiernos como el ecuatoriano, en donde no se tomaron las medidas, puede que acá no hayan sido en el momento perfecto, como mencionaba Martín antes, de que de pronto debieron haber cerrado, por ejemplo, tanto la alcaldía como la nación, los aeropuertos más rápido para que no llegara ningún solo caso, pero vemos que no tomamos, o sea, que sí tomamos medidas, no como en Ecuador, en donde se demoraron 1 o 2 semanas más y ahorita ya no pueden controlar el problema. También como en Venezuela, de todavía se dice que hay un número pues muy, muy bajo de estas infecciones, siendo que pues esto no es cierto, o en otros países a los cuales nosotros mirábamos y pues son como realmente con los que nos podemos comparar un poco, me parece, debido a nuestras condiciones como las que resalta Martín. Entonces a mí me parecía un poco de ver eso, que aun cuando tenemos todas estas cosas, es importante ver que pues a pesar de todo, Colombia en general, pues por lo menos pareciera, o eso es lo que nos informan tanto los medios como el gobierno y los gobiernos pues del área, que está saliendo un poco más adelante de lo que pues se está viendo generalmente. Bueno, yo quiero decir que, claro, digamos que la respuesta ante el virus, genéricamente, pues al menos de Colombia sí, al parecer es buena, al parecer. Digamos que muchas veces, retomando lo que se dice en tiempos anteriores, pues hay veces las cifras son muy maquilladas, por ejemplo Venezuela, pero pues realmente digamos que desconocemos esto y sí, obvio, claro, digamos que hay que, el tema no es de agradecer como lo decía, sino pues entender que sí, o sea, se ha dado una respuesta favorable ante la pandemia, pero pues claro, o sea,
digamos que no es que nos tengamos que comparar con otras personas del mundo para entender pues que estamos mal, ¿no? Obviamente sí estamos en una posición y bueno, se ha tratado de cierta manera, pero pues igual no hay que olvidar los problemas reales. O sea, el hecho de que haya un virus no significa que yo desconozca que hayan personas que estén sufriendo pues de temáticas de pobreza, de hambre, de salud, de educación. O sea, eso no es algo que se pueda desconocer. Y digamos que, o sea, como refiriéndonos ya como pues a lo externo, quiero hablar como tal, pues de que ustedes bien saben que hay unos objetivos de desarrollo sostenible que se plantearon pues del 2016 al 2030, ¿no? Entonces, pues son problemas un poco más reales y son problemas que, o sea, hombre, desde el 2016 son las mismas problemáticas. Desde el 2011, por ejemplo, acá en Colombia hay un tema en las cárceles que no solo viene desde este año, perdón, sino desde mucho más, o sea, desde un tiempo atrás, en los que, por ejemplo, las personas están sufriendo de hacinamiento en las cárceles, en que las personas también hay veces sufren de hambre porque los alimentos no alcanzan a llegar o llegan dañados o llegan contaminados y muchas personas sufren como de problemas de contaminación o de problemas gástricos porque la comida no está llegando. Entonces, ¿en dónde está, al menos acá en Colombia y también en el mundo, de verdad, esa temática de los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Dónde le están dando fin a la pobreza, por ejemplo, que en verdad siento yo que es el tema más significativo de la mayor parte de como de las protestas, porque pues la pobreza lo es todo. Si tú eres una persona que no tiene como los recursos suficientes y estarás también sufriendo de hambre, de problemas de salud, entonces, ¿cómo están desarrollando estos objetivos no solo acá, sino pues en todo el mundo? Eso demuestra que hay carencia y que hay deficiencia en muchas cosas. O sea, el tema de cómo se maneja el virus o de cómo no se maneja realmente no es lo importante, porque pues es algo que es una forma de gobernabilidad, ¿no? Yo no puedo, siendo presidente, ser como ciego ante la problemática y decir como pues el virus está dando y no voy a hacer nada, ¿no? Yo tengo que gobernar porque lamentablemente yo asumí No, una pero posición yo creo que en ese es la que tenía que yo creo que gobernar. yo creo que ese es precisamente el punto, porque creo que sí hay presidentes que han hecho la vista gorda, como se dice coloquialmente, frente al problema, y entonces por eso es que creo que también toca resaltar, pues, por lo menos que nuestros dirigentes se han tomado en serio el tema de salir en público a decir que esto es un tema serio. Y en cuanto a lo que decía Martín, pues sí, yo entiendo que este sistema pues puede ser injusto, pero hablando de la pobreza, pues se ha notado que es el sistema que ha sacado más de la pobreza a las personas, que crea otras problemáticas impresionantes, muy grandes, pues sí, pero definitivamente es el sistema que hemos visto que ha funcionado más para general, o sea, en la generalidad, por ejemplo, a continentes como África, realmente hacer un cambio en cuanto a lo que era sus ganancias, que se consideraba pobreza extrema, no me acuerdo, creo que era menos de $1.20 por día, y se estaba tratando, por ejemplo, de erradicar esto antes del 2020, si no estoy mal, y lo lograron en el 2016, pero creo que ese no es tanto el punto, creo que debemos enfocarnos, es un poco más en... Igual es interesante lo que dices porque justamente yo estaba pensando eso. Yo he tenido discusiones últimamente en Facebook en donde la gente dice, no, pero es que el capitalismo es el sistema justamente que más riqueza ha generado. Claro, ha generado mucha riqueza, pero también ha generado mucha pobreza y yo creo que es el sistema que más pobreza ha generado. O sea, si tú te pones a pensar, claro, genera mucha riqueza y tú te pones a ver países como Chile y como Colombia y son los mejores puntuados a nivel internacional y tenemos puntuaciones AA o AAA o toda esta cuestión. Claro, pero porque la gente sale a marchar a las calles, porque es que este sistema que genera riqueza basada en una acumulación. Entonces realmente esa riqueza no es para todos, esa riqueza se acumula en pocas manos. Entonces eso es lo que vemos hoy en día. Claro, se produce mucha riqueza y a nivel de riqueza somos un mundo supremamente rico, pero si no hay distribución de esa riqueza, pues nos vamos a quedar siempre es en esto, ¿entiendes? Y en este tipo de problemáticas y en este tipo de divisiones sociales.
Y el capitalismo se ha basado Claro, siempre en siempre es lo eso, mismo. en dividir la sociedad en tres, digamos, que son los ricos, los clase media y los pobres, que entonces hay un meme muy chistoso que dice como los de clase media se imaginan que es la cuestión, ricos, clase media y pobres, como realmente es la cuestión, es los ricos y los clase media están acá y por muy lejos están allá los ricos en su mundo de burbujitas, ¿sí? En donde realmente no ven lo que está pasando y es, digamos, lo que está pasando hoy en día aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque claro, uno dice, lo estamos haciendo mal, estamos muy mal, y la gente llega y te dice, no, pero si al día de hoy tenemos 10.500 casos, estamos súper bien en comparación a otros países. Claro, puede ser un país como Italia, que llegó a los casi 30.000 casos, pero yo quiero ver el nivel de recuperación de Italia frente al nivel de recuperación de Colombia, así los casos hayan sido mucho menores aquí. ¿Entiendes? Es decir, ¿cuánto tiempo como país nosotros nos vamos a demorar en eso? Otra de las cuestiones es lo que dice nuestra compañera, es una cuestión de llegar y decir qué está pasando, digamos, en las cárceles, cómo vemos nosotros las problemáticas frente a toda esta situación que está, digamos, es holística, es decir, toca todo lo que está pasando en la sociedad y cuando tú te das cuenta de eso te dices, no puedo decir que estamos bien, estamos mal, pero estamos en un momento como en el ojo del huracán, en donde estamos mal, pero no lo vemos. Todo se Pero pone a lo que se prueba, viene claro. va a estar duro, va a estar mucho más duro que en un país como lo puede ser, como te digo, como lo puede ser un país con muchísimos más casos. Sí, entonces esa es la cuestión, o sea, y yo siento que también por eso traía a colación como toda esa discusión teórica acerca de lo que es el capitalismo y lo que va a pasar con este capitalismo. Entonces están las dos vertientes, ¿no? Sigue el capitalismo ahora de una manera totalmente más radical y más autoritaria, porque se empiezan a dar cuenta del poder que tienen los gobernantes sobre el resto de la población, o de repente se abren nuevas ventanas y se empieza a decir, por ahí estaba viendo que en Holanda hay un grupo de expertos que dijo, vamos a rehacer esta sociedad porque esto no da abasto, y esto es lo que nos está mostrando el día de hoy el COVID, es que esto no va para largo. ¿Entiendes? El sistema de explotación y consumo desbocado en el cual estamos hoy en día, que es el capitalismo, no va a llevarnos a ningún lado, nos guste o no nos guste. Y entonces, pues, Sí, yo creo que, Martín, tienes un punto en cuanto a que el capitalismo genera pobreza, pero yo creo que genera es pobreza mental, la verdad. Creo que enfoca a las personas en concentrarse en temas que pues hacen que no se nutran, pues personalmente en muchísimos casos, pero es que creo que no hay, en mi opinión o en mi humilde opinión, no logro pensar en un sistema en donde realmente no haya concentración de riqueza o poder, independientemente de cualquiera que ahí le sea, dices por a lo la que gente somos de Ciudad humanos. Bolívar que está sintiendo es pobreza mental, a ver qué te responde, no a la gente de La Guajira o del Chocó o de donde quieras No, en porque Colombia. Su yo no estoy pobreza es diciendo eso, lo mental. que La digo es pobreza que es real. Tú no puedes decir que el no, capitalismo genere pobreza mental nunca. La pobreza es real. Es Y el real yo estoy y capitalismo hablando de que mucho Genera menos. cualquier pobreza sistema real. económico, la pobreza va a existir independientemente de, en mi opinión, independientemente del sistema que exista, si sea un caso o 12.000. Yo no estoy hablando de que la pobreza no sea real. De hecho, no creo que la riqueza podría ser real si no existiera la pobreza. Mira la pobreza que hay en las ciudades y mira la pobreza que hay en el campo, que si bien son pobrezas las Exacto. dos, la pobreza de la ciudad es una pobreza de miseria. La pobreza del campo no es una pobreza de miseria, porque es que o sea, el núcleo principal del capitalismo y digamos, como esa arquitectura del capitalismo es la ciudad. Cuando tú te das cuenta de cómo funciona una ciudad y cuánta pobreza y cuánta riqueza produce una ciudad, así mismo funciona el capitalismo. Cuando tú vas al campo Exacto. y te das cuenta de las dinámicas del campo, te das cuenta de que yo no tengo por qué ser pobre porque a mí la tierra me da de comer. Pero ¿Entiendes? entonces, Y ¿dónde hay empezó tierra, el capitalismo? hay ¿Cuándo tierra empezó el para todos. capitalismo? ¿Cuándo empezó el ¿Cuándo empezó? capitalismo? Sí, Con la porque en industrialización, Roma, pero en Roma ya había pobreza y ya habían ciudades y ellos no se consideraban capitalistas. Pero la había verdad, una lucha de clases. Había una lucha de sí, clases, ¿no? o sea, Igual, la verdad es que el tema del sistema económico siempre viene a ser un problema grande. O sea,
el hecho de que tú digas que con otro sistema económico igual se va a notar la diferenciación entre riqueza y pobreza o no existiría riqueza si no existiera pobreza es una tontería. Realmente el tema de la riqueza es un tema que se creó precisamente, pues precisamente con un tema marxista, pero bueno, no quiero hablar del tema, quiero más bien, ya para finalizar, decirles ustedes qué sienten que se aproxima, o sea, qué es lo que sienten o que ven que pueda ocurrir con el tema económico una vez se acabe esta pandemia o una vez encuentren una posible no cura o anticuerpo o algo así. No, o sea, lo peor de todo es que yo estoy un poco, o sea, todos creo que estamos de acuerdo en el mundo de que un desarrollo de un sistema en donde se consideren que hay recursos ilimitados cuando realmente no lo son, pues no es sostenible y eso es lo más importante. Yo creo que ese es el centro de toda la discusión, pero creo que definitivamente no vamos a cambiar de pensamiento después de unos meses al otro y sobre todo no a nivel global, sobre todo cuando los países que más profesan los otros tipos de pensamiento, supuestamente como lo son China, lo que han hecho es desarrollar un sistema en donde se mezclan lo peor de estos dos sistemas, China, supuestamente que... Sí, no, pues hablo más políticamente, no realmente sustancialmente, sino pues en lo que representan en el mundo, siendo ellos pues la parte izquierda y la derecha. Entonces lo que quiero decir es que lo que vemos es que se están adoptando es unos sistemas en donde se coge toda la autoridad posible, como en China, y se aplica todo el sistema económico capitalista, pues, de libre mercado más fuerte que existe. Entonces yo creo que para mí ese es más hacia el sendero que estamos cogiendo como mundo. No necesariamente me gusta, pero lo veo es más yendo hacia allá, hacia un sistema económico, social, en donde hay un mayor nivel de control a través de lo que pueden ser, por ejemplo, plataformas digitales, que va a seguir implementando este sistema capitalista o de libre mercado para poder salir adelante. Sí, pues yo también creo que si no se empiezan a encontrar alternativas para cambiar ciertos problemas de estructura que tenemos, pues lo que es más probable también es que vengan sistemas más autoritarios envueltos dentro de los mismos marcos capitalistas, y creo que justamente un sistema que lo puede demostrar muy bien es el sistema chino, y sobre todo con esta nueva biotecnología para el reconocimiento facial y toda esta cuestión. Creo que se van a empezar a implantar ese tipo de cosas para decir vamos a garantizar la seguridad de la población, pero creo que van a ser aparatos de control cada vez más represivos, y la verdad a mí me asusta un poco, pero ojalá también pues empecemos a darnos cuenta de que se pueden encontrar otros tipos de soluciones. Eso es lo que a mí me llena de motivación de alguna manera. Y bueno, pues yo creo que ya hemos llegado al final del programa de hoy. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Les recordamos que se suscriban, que activen la campanita, que nos sigan también en Instagram y también en nuestro iVoox, que también tenemos iVoox. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en una próxima ocasión. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad. Condujo Andrés Char.